Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Edward McCavin, soy director regional de ALTAC. Es un gusto darles la bienvenida a este video presentación, a este webinar presentación del seminario Design Thinking. Design Thinking es uno de los temas de los cuales se habla más últimamente y probablemente de los que se conoce menos. Design Thinking es una herramienta fantástica para poder innovar en los momentos que corren. Y vamos a estar desarrollando este webinar introductorio de algunos programas, de algunos talleres que vamos a estar desarrollando en varios países de la región. Nos acompaña uno de los mayores expertos en el tema de la gestión de proyectos, en el tema de innovación, design thinking, como lo es sin duda Raúl Veromusto. Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar introductorio a la disciplina de Design Thinking o Pensamiento. Como ustedes están viendo, nuestro subtítulo en el día de hoy es Innovación centrada en el cliente. Esto es así porque el Design Thinking se fija muy profundamente en las cuestiones que tengan que ver con el cliente, más allá de quién está brindando el producto o el servicio. Esta relación empática es la que va a permitir agregar valor a nuestros clientes de manera temprana. Veamos en principio lo que estamos viviendo. Esta figura nos está mostrando cómo ha evolucionado un producto de muchísimo uso diario para nosotros, como el teléfono celular, el smartphone, el día de hoy. Como ustedes pueden apreciar en el slide, la diferencia temporal que existió entre el primero y el modelo de celular en la historia fue de 20 años. A partir de ahí, en los últimos 20 años, hemos cambiado muchísimos modelos. Esto implica claramente que la evolución se ha vuelto constante y que el ciclo de vida de los productos es cada vez más corto. Es entonces que las organizaciones van a necesitar adaptarse a esta nueva circunstancia, donde la obsolescencia técnica, las cuestiones de cambios de actitud y de comportamiento en los mercados, las distintas exigencias y las distintas percepciones que tienen los clientes en un mundo globalizado, nos piden ciertas características, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos entonces como organizaciones para poder sobrevivir en un mundo por el estilo?
Necesitamos ser flexibles, acomodarnos a los cambios. Por supuesto, mantener esos cambios en el tiempo, lo cual trae aparejado una constante de adaptabilidad, ¿sí? Y por último, las organizaciones cada vez más deben incorporar a la innovación como un proceso más del negocio. Tener la innovación como un proceso más del negocio indica este concepto de innovación corporativa. Y en un mundo por el estilo, como el que estamos describiendo, ¿cómo defenderemos como trabajadores nuestra empleabilidad? Es decir, ¿cuáles serán las aptitudes más demandadas en uno? Ustedes están viendo que esto tiene que ver con la adaptabilidad, algo que recién comentábamos, el trabajo colaborativo, en general en equipos distribuidos o cada vez más con equipos distribuidos, pero también obviamente tenemos que desarrollar habilidades y aptitudes creativas de pensamiento crítico, debemos estar permanentemente azuzando nuestra curiosidad y así generar capacidades, nuevas capacidades para resolver problemas. Es aquí entonces que la respuesta acorde con este desafío es la agilidad. ¿Cuál es el desafío? El agregado temprano de valor para los clientes, y todo lo que nosotros necesitamos para ser rápidos, livianos, flexibles. Por eso debemos convertirnos en ágiles. La tesitura de la agilidad es entonces que muchas compañías han puesto manos a la obra, creado círculos para poder entender, dar y definir problemas. Ustedes están viendo aquí, aparejado con la filosofía Lean. Esto es un círculo de Startup Lean, es decir, hay un modelo de pensamiento destinado a arrancar una iniciativa. Ahí es donde entra en juego el Design Thinking. El Design Thinking es una disciplina que está destinada a la innovación y a la creatividad y que nos va a servir para elaborar cualquier tipo de idea nueva. Es una filosofía holística que ha nacido para afrontar problemas de diseño, es decir, el Design Thinking fue creado por diseñadores industriales, más precisamente la compañía IDEO en los Estados Unidos, y su CEO, Tim Brown, es considerado el padre del Design Thinking. Como ustedes pueden ver, lo que se busca es un trabajo físico, manual, visual, donde de repente estamos frente a la iniciativa en forma experimental, ¿sí? Y se busca lograr, ¿sí? Tim Brown dice, por cada iniciativa deberíamos lograr un prototipo. Cuando nosotros pensamos en prototipos, muchas veces pensamos en cuestiones como las que estamos viendo en pantalla. Esto es un concept car, es un render de un BMW. Pero en este tipo de filosofía, el prototipo es cualquier tipo de herramienta o situación que nos permita simular el producto o el servicio que estaríamos desarrollando a través de la idea que en Design Thinking se llama reto de innovación. Por lo tanto, un prototipo puede ser tanto el prototipo como lo entendemos tradicionalmente, como un storyboard, una presentación, algún tipo de grabación, etc. Este señor es Tim Brown y como ustedes pueden, él no estaba muy convencido de que las ideas se desarrollasen de forma tradicional y utilizando el PowerPoint. Así que ha diseñado el Design Thinking y ambientes de trabajo ágiles donde se puedan trabajar los prototipos y se trabajen con elementos manuales como cutters, cuchillos, cinta adhesiva, post-its y demás cuestiones que podemos trabajar en cualquier espacio. Esos espacios donde se generará la presentación del prototipo, donde se desarrollará la idea, son denominados salas
de proyecto, ¿sí? Como ustedes pueden observar, las salas de proyecto utilizadas en Design Thinking nos recuerdan a nuestros tiempos escolares prácticamente. Aquí hay mucha cuestión visual, mucho de lo lúdico y mucho de lo manual, ¿sí? Uno está tocando el entregable, ¿sí? Estas son fotos de situaciones en determinados talleres y en determinadas acciones de consultoría que me ha tocado dirigir. Entonces, nuestro desafío es lograr que nuestro espacio de trabajo se convierta en una sala de proyectos. En esta situación es entonces que se va a desarrollar nuestro proceso de Design Thinking. Tim Brown y su equipo de colaboradores desarrollaron el pensamiento de diseño como un proceso definido en 5 pasos perfectamente estipulados. Cuando uno está trabajando una idea, un reto de innovación en términos de un proceso de Design Thinking, pasará de forma inapelable por cada uno de estos 5 pasos. Estos son entonces las fases o los pasos de un proceso de Design Thinking. Empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. En algunos casos podemos encontrar las mismas etapas con otros nombres. Sin embargo, son siempre estos 5 los elementos que debemos trabajar cuando corremos un proceso de Design Thinking. En pocas palabras podemos decir lo siguiente: cuando aparece un reto de innovación que debemos desarrollar, lo primero que vamos a hacer es pasar por la primera etapa de empatía, es decir, empatizar con los potenciales clientes o usuarios de nuestra idea, es decir, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestro reto de innovación. Debemos dejar de pensar como los que estamos transmitiendo la idea y debemos comenzar a pensar como quienes la reciben. Sentir, pensar, pararnos desde el punto de vista del cliente. Esto está en línea con ciertas cuestiones que han ido cambiando, incluso hasta en el mundo de las ventas. La venta tradicional, considerada venta transaccional, aquella donde tenemos un catálogo de productos y el cliente elige uno y le decimos cuánto cuesta, nos paga y entregamos, ese tipo de venta está siendo. Lo que está apareciendo cada vez más fuerte es la venta de tipo consultivo, donde cada venta es un proyecto para el cliente. Por lo tanto, y siguiendo esta línea de pensamiento, es obvio que lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en los zapatos de nuestro cliente, porque esa será la forma de poder entender claramente cuáles son las cosas que el cliente piensa que le van a agregar valor. La segunda etapa es definir, o sea, interpretar la idea de modo tal de definir perfectamente bien cuál es el desafío a superar. Una vez considerado en la etapa anterior cuál es el punto de vista del cliente, en esta segunda etapa debemos definir perfectamente bien cuál es el problema a resolver o cuál es la necesidad a desarrollar en nuestro proceso. Vamos a ir apuntando a la idea de armar un prototipo que aparece en la cuarta etapa, pero antes pasaremos por la tercera, donde generaremos con nuestro equipo de trabajo un gran brainstorming para encontrar distintas consideraciones que representen especificaciones, características, features de nuestro prototipo. En cuarto lugar, desarrollaremos el prototipo. Vuelvo a decir lo que dijimos antes, el prototipo puede ser un modelo en sí mismo o bien puede ser algún otro tipo de herramienta que nos permita mostrarle al cliente y a los principales stakeholders el producto, sus características y sobre todo cuál es el valor que hemos interpretado que ese producto viene a agregarle al cliente. Por lo tanto, el cliente debiera formar parte del público que está recibiendo nuestra idea de prototipo y pasar todos juntos a la última etapa, que es la de evaluación.
Ahí recibiremos feedback de nuestro producto en forma de prototipo y buscaremos para cerrar las características definitivas o bien para mejorar la idea que hemos desarrollado hasta el momento. Por lo tanto, el proceso no es un proceso definido, estático, que se congela paso por paso, sino que probablemente estemos como en oleadas, yendo y viniendo entre determinadas etapas, hasta que, obviamente, de forma cíclica logremos terminar de desarrollar la idea. Una forma de testear la idea que hemos desarrollado hasta el momento de la evaluación es considerar algunas cualidades que vamos a ver en el último slide, luego del que estamos viendo en este momento. El que estamos viendo en este momento nos enumera apenas algunas de las herramientas ágiles que se pueden usar en los distintos pasos del proceso de Design Thinking. En lo particular, y desde mi experiencia de hace unos años trabajando con esta filosofía, tengo desarrolladas, detectadas, la idea de que existen más de 60 ágiles que bien pueden ser consideradas en distintas etapas o en las distintas fases del design thinking. Así que en realidad el desafío de design thinking es recorrer el proceso que hemos visto, pero utilizando la herramienta correcta para el momento y el cliente correctos. Finalmente, las características que nuestro prototipo, que ha sido evaluado en la última, debe contener son las de deseabilidad, es decir, hay personas que quieren ese producto, ese servicio, hay personas que quieren usufructuar nuestro reto de innovación. Segunda característica, la viabilidad. Evidentemente, si estamos en el mundo de los negocios y sobre todo si laboramos en organizaciones con fines de lucro, necesitamos que el negocio apalanque, que la viabilidad tenga que ver con un retorno. Bueno, Raúl, tuvimos al final ahí un pequeño cortecito en la comunicación. Queríamos, bueno, invitarte, digamos, a completar lo que estábamos viendo. Invitamos también a todo el mundo a formular preguntas vinculadas a todo este tema del design thinking que es tan, digamos, interesante para todos y ha generado muchísimas consultas. Nos consultan acerca de cómo ves tú el tema del design thinking en el servicio al cliente, es decir, cómo yo puedo lograr mejorar mi gestión, digamos, a través del design thinking. Raúl. Bueno, sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, el design thinking, como hemos conversado hace un ratito en la presentación, está orientado al desarrollo de nuevas ideas. Por lo tanto, el concepto de una nueva idea bien puede encajar en esta cuestión de mejorar el servicio al cliente o desarrollar algún tipo de nuevo servicio. Es bastante amplio el horizonte de utilización de Design Thinking, siendo una herramienta que nació, como su nombre lo indica, en el mundo del diseño, ¿no es cierto? Es decir, los diseñadores lo han desarrollado, IDEO ha desarrollado la herramienta para el desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Pero nosotros sabemos muy bien también que se pueden utilizar en distintas iniciativas del proceso, por ejemplo, obviamente mejorando algún tipo de servicio, desarrollando un nuevo servicio, o incluso es muy utilizado el design thinking para hacer ingeniería de los requerimientos de un determinado proyecto. Está comprobado que una de las causas principales de fracaso de los proyectos tienen que ver con una mala recolección o una pobre recolección de requisitos o de requerimientos. Y el design thinking entonces provee un proceso simple, un proceso rápido, un proceso barato, como para poder llevar a cabo esta iniciativa de recolectar los requerimientos. Incluso más allá
de lo que vayamos a documentar, vamos a estar en presencia de un prototipo. Así que si de pronto nuestra idea es la mejora de un determinado servicio o algún tipo de producto, pero en relación a la pregunta tuya o la que están haciendo, la de atención al cliente, bueno, evidentemente también pueden ser atravesadas estas 5 etapas para lograr ese objetivo, ¿no? Bien, Nelson Mesa, Raúl nos hace una consulta y está relacionada a cómo utilizar el Design Thinking para mejorar los procesos internos de las organizaciones. Bueno, muy bien. Cualquier proceso de mejora dentro de lo que significan las operaciones de las organizaciones va a tener como primera medida un planteo de cuáles son las problemáticas asociadas al estadio actual de la práctica que uno hace con el proceso, de modo tal de después compararse con con alguna otra práctica superior, y la mejora finalmente tendrá que ser un proyecto que cierre esa brecha. Esto es una cuestión natural de cualquier proyecto de mejora. Así que el Design Thinking nos puede permitir, más allá de haber descubierto los problemas, encontrar distintos caminos por los cuales cerrar esas brechas y por lo tanto obtener la mejora. ¿Cómo trabajamos esto? La mejora vendría a ser nuestro reto de innovación. Estaríamos buscando una manera diferente, una manera novedosa de mejorar lo que nuestro proceso nos está dando. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comenzar por la etapa de empatía, justamente analizando cuáles son las cuestiones de valor que esperan los usuarios de estos procesos. Así que es interesante comenzar por un relevamiento de los usuarios de los procesos, que por supuesto si los procesos son los procesos centrales de una organización, los conocemos, y entonces trabajar con esos stakeholders el tema de empatía, y de ahí en adelante definir características de lo que va a ser, digamos, nuestro proyecto de mejora. Bien, Nelson, otra pregunta que, perdón, Nelson, Raúl, Sí. otra pregunta que nos hacían era, a ver, ¿cómo usamos el Design Thinking? ¿Cómo podemos usar el Design Thinking para desarrollar innovadoras o diferentes herramientas comerciales? Hoy día en nuestros países, en la región, algunos más, algunos menos, pero lo que hay cierto, digamos, elemento común es la incertidumbre, ¿no? Es decir, en América Latina en general, digamos, la incertidumbre es, digamos, la constante. Entonces, a la hora de poder competir y a la hora de mejorar la gestión comercial, tenemos que estar permanentemente innovando. ¿Cómo podemos usar herramientas diferentes, innovadoras a través del Design Thinking? Es que el propio Design Thinking es una herramienta de desarrollo innovativo. Esto es lo que queremos decir. Nuestro reto de innovación es el punto de partida. Fíjate el nombre que en Design Thinking se da a la idea germen que queremos desarrollar. No se habla no se habla de iniciativa, no se habla en principio de proyecto, lo que se habla es de un reto de innovación. Es decir, las organizaciones están retadas a innovar a través de una determinada idea. Es evidente que el mundo, el mundo actual está lleno de incertidumbre justamente porque estamos inmersos en la necesidad permanente del cambio y de la innovación. El riesgo es algo totalmente directamente relacionado, quiero decir, con la incertidumbre, y en escenarios innovadores, por supuesto, la incertidumbre es lo que manda, digamos. Por lo tanto, como la herramienta fue desarrollada para trabajar en ambientes de incertidumbre, es per se una herramienta innovativa. Ahora bien, siempre se arranca por la etapa de empatizar con aquel destinatario del producto de la idea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender en principio cuál es el valor que el cliente de la idea está esperando de nuestro reto de innovación. Y a partir de ahí encontraremos nuevas formas de ataque de esta idea a través del resto de los pasos del proceso. Bien, perfecto. Creo que es una herramienta fantástica que hoy día nos puede ayudar muchísimo a la hora justamente de diferenciarnos, de hacer las cosas de una forma diferente. Creo que esa es la clave para poder competir con mejor desempeño en la región. Raúl, algunas personas han preguntado también
digamos, por chat privado, si se van a ver algunos ejemplos y se va a poder utilizar esta herramienta en los talleres que vamos a estar desarrollando en diferentes mercados. Bueno, justamente no hay otra forma de atacar el tema en términos de una capacitación o de una formación que el formato de taller, ¿no? Design Thinking se aprende haciendo. Justamente ante la pregunta anterior, mientras que vos hacías estos comentarios finales, yo estaba pensando y recordando que en distintas organizaciones se ha trabajado en una sola jornada una idea y por la tarde estaba totalmente desarrollada con el nuevo producto presentado y aprobado dentro de la organización. O sea que es una herramienta muy poderosa. Los seminarios van a tener formato de taller. Esto implica que todos los asistentes podrán establecerse por equipos, generar sus propios retos de innovación y luego los estaríamos coachando para ir pasando por las distintas etapas del proceso. El valor agregado fundamental que tendría, digamos, la cuestión vivencial del taller es que en cada paso, más allá de lo descriptivo, lo meramente descriptivo que pudimos aportar en este pequeño webinar, en cada paso se verá cuáles son las herramientas ágiles propicias para cada paso e incluso ad hoc para cada reto y se utilizarán esas herramientas. Por lo tanto, hay un valor agregado adicional, que no solamente trabajamos en el marco del proceso Design Thinking, sino que de paso se aprenden muchas herramientas ágiles, ¿sí? Como las herramientas de mapa de empatía, mapa de diario del cliente, cómo hacer un buen brainstorming, herramientas y técnicas para armar los prototipos, ¿sí? Redes o mallas de información que nos permitirán compilar la devolución que se va a efectuar en la etapa de evaluación. Es decir, no solamente uno se queda con el proceso, sino que el proceso es simplemente el contenedor de una serie de herramientas que también se van a aprender durante los seminarios, ¿no? Bien, buenísimo. Nos consultan también, ¿tenés algún ejemplo, podés citar algún ejemplo de alguna experiencia, digamos, que hayas aplicado en algún país de la región? Bueno, en ese sentido. En mi país, en Argentina, el año pasado, una empresa logística muy, muy famosa, Kuehne+Nagel, muy, muy grande, me contrató para poder llevar a cabo un taller que involucrase la idea de trabajar Design Thinking con todos los, digamos, con todos los elementos, con todas las personas con potencial gerencial de la organización. Y la idea era poder trabajar en un contexto de 3 días donde se pudiesen presentar proyectos y luego esos proyectos fuesen aprobados por la organización para ser desarrollados. La gente con potencial gerencial estaba tomando esto como parte de su formación. De modo tal que hicimos todo el proceso, lo hemos comenzado con una idea que luego presentaron incluso con herramientas ágiles como Canvas y demás, presentaron el modelo de negocio y durante el resto de la jornada hicimos toda la evaluación de cómo trabajar con Design Thinking. Eso fue la primera jornada. La segunda y tercera jornada fueron la aplicación directa del proceso. Cuando terminó esta experiencia, nos juntamos a los pocos días y entonces hicimos la venta de estas ideas frente al cuerpo gerencial. La mayoría fueron aprobadas y las convertimos directamente en proyectos. O sea que de una experiencia formativa para personas con potencial gerencial, se terminó en iniciativas y proyectos concretos que la organización implementó. Esto fue el año pasado aquí en Argentina, pero había gente de toda la región, porque obviamente tiene muchas sucursales la empresa. Este es un ejemplo que puedo aportar ahora. Buenísimo. Bueno, Raúl, en honor al tiempo, a tu tiempo además, porque sé que tenés varias reuniones ahora en tu agenda, en honor al tiempo de los participantes también, queremos agradecerte muchísimo por estos aportes, creo que ha sido muy esclarecedor, creo que nos ha quedado a todos muy claro cuáles son los beneficios de esta herramienta novedosa, digamos, como el Design Thinking. Contarles a todos los participantes, primero que nada agradecerles por haber participado y segundo contarles que vamos a estar presentando varios talleres sobre Design Thinking en todos los mercados
digamos, en los cuales Altag tiene presencia. Vamos a estar en Bolivia dentro de muy poco, vamos a estar en Paraguay, en Uruguay, vamos a estar en Colombia también. Vamos a procurar estar haciendo estos talleres también en Centroamérica con Raúl. Es decir, que dentro de poco vamos a estar en contacto con muchos de los que hoy han estado participando de este webinar. Sin más, les agradezco muchísimo. Gracias, Nelson de Bolivia. Gracias, Gustavo de Paraguay, Jaime de Colombia, Country Managers de Altag, que han colaborado muchísimo en hacer posible este webinar. Y por último, Raúl, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tus aportes y nos estamos viendo muy pronto. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ti, Edward, y a todos los asistentes. Y bueno, también lo mismo. Ojalá nos estemos viendo pronto y poniendo en práctica estas ideas, ¿no? Bueno, así será. Gran abrazo, buena jornada para todos y buen fin de semana.